¿Qué haces, John? Comenzamos Hello, entonces. Jorge. Saludos. Me decía Pilar que estaban muriéndose de calor ustedes, allá. Sí, 40 grados a la sombra. 40 grados a la sombra. ¿Cómo se vive con 40 grados a la sombra? Ah, se vive, se vive. No me quejo, yo disfruto todo. Justamente nosotros estábamos conversando que la sesión pasada había surgido una conversación muy interesante que quedó inconclusa, donde estábamos hablando precisamente de la meditación. Bueno, por ponerle un nombre, estábamos hablando de la meditación, pero nosotros llegamos como al habitar, ya que justamente eso, como este estado donde uno está absolutamente consciente y presente en el aquí y el ahora. Claro, y sí, tiene que ver porque ahí donde podés sortear lo físico, pero la gente que no puede conectar, que no puede bajar su mente, sufre todas las circunstancias, sufre el calor, sufre todo, sufre el día. Claro, claro, pero una de las cosas que conversábamos precisamente es que de pronto también un poco el ritmo de las ciudades, el ritmo de vida de las ciudades como que de alguna manera como que interfiere y como que no, como que dificulta un poco crear este estado por toda la información que nos está llegando, ¿no? El ruido, El le ruido, llaman el exactamente, ruido. el ruido. Sí, Sí, un poco sí, habíamos llegado a eso que mencionabas de habitar el presente como el resultado de un proceso de mucho tiempo de meditar. Por ahí, no sé si tiene que ver con haber empezado a meditar de joven, de chico, o gente que realmente logra estados flasheros y lo lleva a cosas concretas, a lograr objetivos en poco tiempo. Por ahí hay gente que está más iluminada y bueno, no sería mi caso, a mí me cuesta mucho. Eh, entonces, como llegar a ese estado que es difícil de explicar, en el que uno, aunque no esté meditando ahora mismo, sí logra entender o alcanzar o tener ciertas epifanías como resultado de ese trabajito, digamos, de mucho tiempo. A mí me cuesta mucho entender algunas cosas y necesito sumergirme en meditaciones, como te decía la otra vez, de suponer 21 días, por ponerle un marco, puede ser lo que uno determine también, eh, pero donde yo solamente hago foco en eso chiquito que yo quiero lograr para poder alcanzarlo, eh, más o menos, así sería Sí, mi... ¿y tú, John, tienes alguna experiencia con esto del habitar, con la meditación, algo así? sí, sí, vivo meditando, vivo haciendo introspección todos los días. Todos los días me desconecto un rato. ¿Y Eh, desde cuándo surge esto? O sea, ¿cuándo empezaste como a descubrir que esto te servía, que esto... La misma pregunta se la hicimos a Pilar en la sesión pasada. y lo que pasa que por ahí a veces soy de observar, soy de observar. A través de observar, por ahí capaz que problemas o, como decís, como habías dicho antes, ver gente sufrir eh, o problemas que no se pueden resolver,
eh, uno empieza a hacer Yo tengo un método para sacar casi todo, digamos, no los problemas, pero digamos, para poder ir resolviendo las incógnitas mentales, o sea, hacer una ecuación, ¿no? Con todo, ¿por qué pasa? Una pregunta, resolver cuestiones, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé, digamos, a quedarme solo conmigo, digamos, ¿no? La experiencia de estar solo con uno mismo. ¿Cómo describirías la experiencia de estar solo con uno mismo? De pronto es algo que parece obvio, pero que en estos tiempos no es tan obvio. O sea, ¿qué es lo que hace la gente de pronto cuando está sola? De pronto hay gente por ejemplo, no puede estar sin una pantalla. ¿Te fijáis? Es que capaz que no es solamente la pantalla, porque capaz que vos podés apagar la pantalla, pero después inconscientemente, o cuando estás solo en el baño, te repercute lo que viste, la publicidad que te mandó, o, o tu ansia con eso que necesitas comprar, rebota mucho el consumismo, el quiero. eh, es muy difícil realmente a veces poder conectar con vos, porque en verdad hay un porcentaje de eco, de interferencia sería, ¿no? Viste algo o te dijeron algo, hay gente que, amigos, ¿no? Hay gente que vive justamente muy capaz que conectada, entonces hay gente que también yo sé manejar los tiempos como para a cierta hora lo que consumo, si charlo, porque obviamente te interfiere, ¿no? Es difícil, ¿no? Como hablábamos, es difícil. Pero yo puedo hacerlo a través de eso, hacer introspección y ver que no estoy realmente rebotando en nada de afuera, ¿no? Nada exterior, digamos. Ya, ¿y cuánto te costó llegar a eso? Porque, bueno, estamos conversando que es bastante difícil llegar a eso. ¿Usas alguna técnica o de repente simplemente ocurrió? No, no, sí, fue un camino de años, creo, pero hace bastante que lo logré, al menos capaz que me fue más fácil porque estaba a no ser la edad, obviamente que tenemos toda la edad similar, pero capaz que crecí bastante solo, o sea, estaba mi familia pero trabajando, y tenía mucho tiempo para leer, capaz que podía optar por ir a mitad o todo, pero aprendí a disfrutar un poco conmigo mismo, sé disfrutar conmigo mismo, me sé entretener, digamos, con lo que sea, y por ahí me fui dando cuenta, observando, viendo, como digo, viendo cómo viven otros o cómo están, capaz que me fui dando cuenta de ese método de que por ahí sí me hacía algún daño, capaz que me hace todavía algún daño si yo estoy con amigos, estoy con gente y después necesito en algún momento quedarme solo. Ahora estoy solo, vivo solo. Tengo mis momentos que me encanta disfrutar, me junto con gente, o charlo, pero en algún momento todo eso yo pienso que hasta inconscientemente te repercute. Si estás enchufado, capaz que te cuesta dormir, si estás... entonces creo que fue un camino de años de- de darme cuenta de que tengo una habitación mental, ¿no? En la que puedo ir. Creo que ese es el mejor ejemplo. Una habitación mental. Sí, 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 totalmente. Eh, pero a lo que yo me refería recién es que tú identificas algún momento específico. Pilar, por ejemplo, decía que ella había empezado a por ahí hacer yoga en algún momento de su juventud y de repente pasó años hasta llegar a este clic, porque hablábamos también que es como un clic que uno hace, ¿no?
Yo pienso que es y efecto. Capaz que ella empezó a hacer yoga porque le recomendaron. Habría que ver inicialmente si fue porque ella necesitaba, como decir, desconectarse o bajar un cambio, o yoga que es bastante benéfico, digamos. Habría que ver ella por qué inició, no sé, en ese momento. Yo fui viendo problemáticas sociales, porque bueno, si yo estoy con gente, con amigos, si hay una problemática, hay un problema, hay algo, todo eso, al menos yo lo tomo como esponja. Si yo soy amigo de ustedes, si ustedes están sufriendo por algo, hay una problemática. Entonces ahí me fui dando cuenta por ahí que la gente capaz que vive con la primera conciencia, con todo lo que es, sí, sí, el día a día, lo físico, el consumo, no tienen tiempo de detenerse, no tienen tiempo de detenerse, no pueden Claro, apagar. claro, claro, pero claro, pero a lo que voy yo es, hay un momento donde tú identificas así como, pucha, estaba, no sé, tal día estaba haciendo esto y de repente, y de repente, ¡paf! Algo se apagó. Y yo creo que en la adolescencia fue que yo ya, en la adolescencia, me parece, hace bastante ya que pude tomar actitudes sanas con lo que es la conciencia, la mente. De bastante tengo 41 y creo que hace 20 años que pude llegar a interesarme por leer otro tipo de cosas y hacer un poco de introspección, meditar. Yo hace bastante. En la adolescencia fue. ¿Y Quizás. alguna lectura te llevó a eso? ¿Alguna lectura Eh, específica, algo que puedas recomendar, no sé? y alguna lectura específica no, he leído mucho de salud mental, he leído mucho. Ahora no se me viene nada, tendría que ver un poco de bibliografía, pero sí leyendo sobre cosas espirituales, digamos, ¿no? Sobre espiritualismo, sobre, sobre esa parte, ¿no? Sobre cuidar esa parte, sobre esa salud, sobre la salud mental, ¿no? Tendría que Perfecto. revisar bibliografía. No, no, pero hay tiempo, de repente si te acuerdas más tarde, puede ser que también de pronto la idea de este espacio es fluir de la conciencia, aquí ninguno de nosotros ha preparado nada, ¿me entiendes? Es un diálogo que va fluyendo en la medida que va funcionando. De repente, incluso hay momentos, cierto Pilar, que no es, que nos quedamos así como en silencio, así como, oh, ¿qué viene ahora? Ah, conmigo no van a, si quieren, no van a tener ese momento. Hablo mucho. Eh, Sí, de repente, ¿viste? Ahí de repente se corta un, se corta un hilo y se produce inevitablemente el silencio, ¿ves tú? pero no importa, porque el silencio es parte de la comunión. A mí me gusta mucho cuando escucho hacer síntesis. Y por ahí todavía no se dio el momento, pero me quedé con lo que dijo John, hijo de puta. Es que decía yo en el Zoom y lo dejé. Dije, ya está. John, Hizo el Zoom. el poder estar solo y no aburrirse. A mí me sucede de toda la vida, no sé si como yo lo observé en mi mamá y lo aprendí, porque hace poco, si bien parece una obviedad, pero eh, empecé a darme cuenta de que uno aprende mucho. Yo antes pensaba como que tenía cierta autonomía de mis decisiones, mi pensamiento crítico, pero no, yo aprendí mucho de mi mamá, que a veces la recontra maldigo y porque tenía una relación espantosa, pero a la vez lo que es la forma, el pensamiento crítico para empezar, porque era licenciada en filosofía, la forma de ver el mundo y el sentido del humor, eh, y
las acciones, esto de estar solo y no aburrirse, ella decía, y yo lo absorbí absolutamente, yo puedo estar sola y nunca aburrirme porque siempre tengo, como soy tan creativa, creativa en el sentido más banal, no significa que voy a hacer un hecho artístico que me voy a llenar de guita, simplemente me pongo a tejer, me pongo a escribir, a ver lo que sea, y nunca me aburro. No es que me quedo así, por más que me quede así, yo pienso, ay, tengo que terminar un suéter, tengo que terminar la idea de escribir una gilada, lo que sea. Eh, o de aprenderme tal tema de coreano que estoy estudiando. Entonces, es como que siempre estoy ocupada, en el buen sentido, en el ocio productivo, y lo disfruto mucho. Por eso también después es muy difícil conectar con alguien a nivel pareja, porque enseguida me voy a sentir que me absorbe la energía y que me quita tiempo. Es una ilusión estúpida, eh, pero está ese pensamiento de ser tan egoísta, de querer proteger tanto eso que te nutre y la curiosidad de querer aprender todo el tiempo, que parece que el otro te lo va a quitar. No sé, seguramente me equivoco, es una sensación muy subjetiva, pero tiene que ver también con el estado de meditación y de estar a las corridas. Y responder al deseo del otro hace que uno quite tiempo en la introspección, más o menos así. 2 libros de peso. Sí, yo creo que igual es importante reivindicar un poco el aburrimiento, el ocio. Y el aburrimiento, el ocio, de repente también tiene que ver con no hacer nada, con no hacer absolutamente nada. De pronto los seres humanos le tenemos el pánico. Como Cristian Castro. Claro, el pánico increíble de repente sentarse y no sé, escuchar a los pájaros revolotear afuera, que es como esa contemplación, de repente uno la ve mucho en los pueblitos, en los abuelitos de los pueblos, en los abuelos que están ahí simplemente y que, por ejemplo, están en su antejardín sentados mirando cómo pasan los autos. Y de repente pasan tardes enteras así. Hay un director de cine chileno que se llama Raúl Ruiz y que murió el año 2011, que él decía que él hacía películas para que la gente se aburriera. De hecho, la idea era que las personas que vieran sus películas se quedaran dormidas y cuando despertaran vieran otra cosa. Raúl Ruiz se llama. Sí, sí, Ah, gracias. sí. Y que él decía que hacía películas con el objetivo de aburrirse porque él reivindicaba dentro de su teoría cinematográfica el aburrimiento. Él hablaba, por ejemplo, de que existe en las narrativas, sobre todo en las narrativas contemporáneas, existiría esta dictadura del conflicto central, donde todas las historias y todas las narrativas tienen que ver con un conflicto. De hecho, hay unos diagramas que andan dando vueltas por internet que yo los he visto en algunas páginas donde hablan así como el conflicto del hombre con el hombre, el conflicto del hombre con la naturaleza, el conflicto del bien versus el mal, ¿no? Y de repente, Perdón, pero eso también genera conflicto, porque en cuanto genera un conflicto con uno mismo, porque decís, no tengo nada que hacer, tengo que hacer algo. Y ver eso a nivel visual, de esperar que surja un conflicto, como esas líneas que nunca se juntan, eh, genera angustia, y ese es el conflicto. Depende de la edad. Lo que vos decís eh, de los viejitos jubilados o que están en un estado más, su cuerpo menos provocado por lo sexual y por el deseo, hace que estén en una templanza y poder observar de una manera más contemplativa, más reflexiva. Nosotros todavía estamos como en esa carrera de querer ganar no sé qué, y signados por todas estas líneas de pensamiento y de deseo,
Y Yo no, ¿eh? pulsos, bueno, genial. Para mí todo es válido, es como que cada uno está en su búsqueda. Eh, y hay momentos, nada, para no alargar, creo que esa estética es un conflicto en sí mismo, porque no se puede eludir el conflicto. El conflicto es una pulsión de vida. Eh, Todo el tiempo necesitamos sobrevivir y, y esa descripción es para provocar y decir, despertate, que tal vez no pasa todo por estar corriendo todo el tiempo. Nada, Bueno, pero esa pulsión, bueno, está la pulsión, ¿no? Estás ahí un poco con las pulsiones, ¿no? no tengo otro Pero vocabulario, perdón. la, no, no, está bien, están las pulsiones ahí, la pulsión sexual que los mueve, pero eso, hoy también hay un mecanismo social que los mueve a los individuos a que corran también, ¿no? También están corridos por, justamente, bueno, están consumidos por el ultracapitalismo. Eh, y también está relacionado, está muy bueno lo del concepto de aburrirse con las películas, porque, por ejemplo, yo miro los niños hoy, y los niños, yo me aburría. Antes nos aburríamos, no hacíamos nada, no había nada, no, yo no tenía cable. Yo estoy en González Catán, no tenía cable. Y sí, hacía que jueguen los muñecos hablaban para mí. Yo creo que la imaginación, al menos lo que a mí me dio el poder de introspección, es la imaginación, que veo que hoy los niños no se saben aburrir, no se pueden aburrir. Me habla gente que, el otro día me hablaba una chica que se iba de vacaciones a un lugar y tenía que tener sí o sí wifi porque tenía que llevar los nenes. Y si se corta el wifi, esto es una problemática que pasa en un montón de casas, ¿eh? No se vaya a cortar el wifi porque internet se volvió casi como la luz y el agua, ¿viste? Es indispensable porque la mente de las personas, yo creo que si hoy, si calla, además, bueno, la dependencia económica, ¿no? Hoy se cae internet, se cae la finanza y capaz que la tierra pues ahí funcionando en la sociedad, pero te digo, se matan todos, ¿eh? Se matan, el caos social es porque no poder estar así, ¿viste? Eh, ¿Viste? Sí, Pero ya está ves bueno el concepto. los cuerpos deformados en función de eso. O sea, ves las espaldas con joroba en seres muy jóvenes. Yo recuerdo, esto que decía John me trajo un recuerdo de, bueno, nosotros el año 2010 tuvimos un terremoto así tremendo que devastó varias regiones de Chile. Yo vivía en Coquimbo y en Coquimbo no llegó ese terremoto, pero sí hubo un momento en que hubo un corte de luz nacional, ¿ya? Eh, y resulta que en esos tiempos estaba viva mi abuela, que mi abuela pasaba todo el día con la tele y ella de pronto estaba anocheciendo y ella iba y tocaba la pantalla, así como no podía comprender qué está pasando, por qué la pantalla eh, había ahí como una cosa que a mí me parecía bien tremenda de dependencia a la televisión. En algún momento yo decidí eliminar la televisión de mi vida y de repente, bueno, también agarré un teléfono y en el fondo es lo mismo. Es peor. Sí, Yo creo que es peor porque, por ejemplo, si yo miro, capaz que miro una película o miro algo, eh, sí, si bien estoy influenciado por lo que creó el autor, por uno entra en contacto con eso, pero las redes hoy, sin caer en eso, veo mucho, veo gente, porque yo no sigo muchos, hay mucha gente que recomienda salud y bueno, se habla mucho del daño que causan las redes, ¿no? Pero es verdad que ese inconsciente colectivo que ella lo sabe porque
yo lo veo acá, por ejemplo, en Argentina con el tema de la política, pero no pasa solo en la política, pasa en cualquier comentario que veo, que la gente se la pasa odiándose, ¿no? Yo me divierto, pero yo me río, ¿viste? Como un espectador, no participo. Por eso no es que ella te puede decir, a veces la gente piensa que yo estoy muerto porque no subo nada a las redes hace años. No sé, a ver, me puedo fijar acá que tardo años en subir, no subo nada. Eh, Capaz que a veces para algún pariente algo puedo mandar una foto, pero la gente está, yo pienso que el celular es peor eh, por el conflicto, por cómo te puede influenciar negativamente eso. Y Porque obviamente, claro, no te da tiempo a meditar la bestialidad que vas a decir. Entonces, es tan fácil actuar impromptu que, que decís, ay, si hubiera pensado 10 segundos, como cuando te decían chicos, respirá hasta 10, tiene que ver con eso, la respiración, con meditar. Respirá hasta 10 porque te vas a dar cuenta de que lo que vas a cometer es una, es una autolesión. Eh, entonces, por eso es más peligroso, va, me parece. Estoy diciendo unas obviedades, obviamente, nada nuevo. No, no, y además que, por ejemplo, en las aplicaciones en general, como que los espacios de caracteres son súper limitados, entonces, opines lo que opines, se sintetiza tanto que se pierde como ese espacio como de la reflexión. Se y pierde lo ese que pasa, espacio como de matizar. y cambiar, está cambiando la forma de, yo pienso que es un pensamiento, digamos, propio, ¿no? No teoría, no es teórico, no es empírico, pero creo que hace a la gente más estúpida, porque sí, además de que no piensan, eh, obviamente si yo antes para resolver un problema, capaz que si tenía que pensar algo o idear algo, resolver el problema, una lógica, hoy yo busco en Internet también te saca esa posibilidad, porque si no, a ver, lo busco en Internet. Eh, Me acuerdo una estupidez que no sabía, hablo algo de inglés un poquito, pero me acuerdo que llegaban los videojuegos antes llegaban en inglés y yo alguna cosa tenías que resolver. Y terminaba capaz que, bueno, buscaban un diccionario, terminaba armando una oración en inglés, resolviendo un problema. Y hoy ya ni eso, porque, o sea, entonces, además de la violencia que hay, yo cada vez que entro generalmente. Entro, observo, más que nada observo, pero es todo conflicto, ¿no? Conflicto, insultarse o mostrar que yo lo sé, son los sentimientos, primero yo lo sé, esto, eh, mostrarse, digamos, la mayoría es tanto, tener tanto vale, la mayoría es mostrarse, digamos, ahí es la disputa económica, ¿no? Eso bueno, capaz que no participo tanto subiendo ni comentando porque... Pero también está la parte buena, yo por ejemplo, bueno, con esto me puse a hacer maquetas de grande, ¿no? Hago maquetas, modelismo, y capaz que a veces mucha gente que muestra, hay algunos ambientes en los que están pseudo limpios de toda esa interferencia, ¿no? Social de la que... Hay lugares que uno encuentra que a veces están buenos. O acá justo que estamos hablando de un poco hay Yo creo espacios que, que... de hecho, yo creo que es muy interesante que nosotros acá estamos hablando, ninguno es experto de nada. Aquí nosotros estamos hablando como seres humanos que estamos compartiendo nuestras opiniones y creo que esto, y sin la necesidad también como de imponer una opinión frente a otra, y creo que esto, como dicen por ahí, hay un filósofo que hablaba, que se llama Marshall McLuhan, que habla de la teoría de la comunicación en los tiempos modernos y que habla del medio es el mensaje. ¿Ya? Que decía que todos los medios son extensiones de la realidad, son como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, esto es una extensión de la boca y una extensión de los ojos, por ejemplo, ¿ya?
y que el medio, así como el medio es el mensaje, el medio es el masaje. ¿Te fijas? Porque de alguna manera todo medio como que tiene una configuración, transporta una configuración en sí misma que tiene ciertos determinantes y que tiene ciertos códigos y que tiene ciertas claves, que tú para jugar dentro de esas claves tienes que de alguna manera adscribir a esas reglas, digamos, que no están escritas en ninguna parte, pero que ahí están. Pero de todas maneras, siempre las herramientas como esta se pueden usar precisamente para otros fines que no son los fines que están consensuados, ¿no? Claro, sí, 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 totalmente. Igual yo creo, antes capaz que vos decís o tú dices, no hay expertos. Yo no creo en el ser humano, así sea un médico o alguno, pero veo eso a veces en la gente. Por suerte, nosotros justo acá estamos hablando todos, que está re bueno que hablemos. Pero yo no creo que siempre a veces, bueno, uno capaz que lee un libro y piensa, este la tiene clara, o pensamos, se le da al autor una entidad capaz que sobrelevada, y bueno, yo pienso que así como estamos hablando, me parece, como ciudadanos o como individuos, me parece brillante, porque sí, a veces hablas con... Yo le terminaba haciendo de psicóloga a la psicóloga, qué sé yo, eh, Creo que a mí me ha pasado lo mismo. He tenido la misma y experiencia con psicólogos. la introduje en la holística a una, en cosas holísticas, porque capaz que son personas que leyeron un libro, repiten. Hay personas que sí, realmente yo te puedo preguntar a vos o a Pilar, por ahí, que es una pregunta de qué conclusión sacaron, por ejemplo, de tal tema, y capaz que hay cosas que las personas, que no hace falta que hayan leído un libro, que estén instruidas, esa conclusión, esa ecuación que saque, o hay gente que me ha dicho cosas que, que, que vos decís, nadie necesita un máster para hablar, ¿no? Hoy día. Por eso aprecio más que hablemos entre nosotros, me parece que rescato más la humildad, digamos, a veces uno que está detrás de un título, yo leí esto, entonces tengo razón. Claro, claro. Claro, y pasa mucho en las carreras de ciencias sociales, que son las carreras donde uno lee, ¿no? Que las personas leen para la prueba. Y después, como yo me acuerdo que yo soy periodista y me acuerdo que yo tenía compañeros que tú les preguntabas el día después de la prueba respecto a la materia y no, no, como que ese conocimiento se iba. Y eso es muy frecuente, o sea, por el mismo ritmo social uno de pronto adquiere conocimientos que al no usarlos, al no vivirlos, al no habitarlos, volviendo a lo que hablaba al tema de la meditación, se deshacen simplemente. Claro. Sí, sí, Perdón. sí, sí. No, estaba asociando eso que eh, sería como, en inglés se dice connecting the dots, que es cuando uno entra en ese estado, conecta los puntos y ve cómo está relacionado absolutamente todo. El curso que haces de crochet con eh, salir a correr, o sea, a mí me sucede eso, que en muchos momentos hoy estaba pensando, me siento como súper ecléctica, no de hoy, pero en general, porque creo que el ser humano es bueno en potencia en cualquier cosa que se desarrolle. Por eso a veces cuando nos estimulan, porque ven algo en los niños de pequeños, a seguir un camino, eh, no siempre está acertado,
puede ser que los grandes sepan un poco más, en especial los padres, y te orienten en esa línea porque ven que vos tenés facilidad. A mí me decía mi mamá, vos tenés que ser profesora de inglés porque vos vas con lo opuesto a dar clases, significando no la chantada de ir con lo opuesto, sino que la facilidad en la que me expresaba tal vez para explicar algunos conceptos. Pero tal vez lo aprendí de mirarla a ella, no porque hubiera algo innato en mí podría haber sido buena gimnasta, podría haber sido como cualquier persona que la contienen afectivamente y encaminan, un científico o hacer sillas de madera súper divinas. Me perdí un poco, sí, Esos Yo te lapsos. estoy, me re perdí. yo te estoy siguiendo, pero si te perdiste vos, te perdiste. Claro, pero en esto de la meditación, que uno conecta los puntos, me doy cuenta de eso, como que si uno le mete el pedal a cualquier cosa, puede ser bueno en lo que insista y en lo que se dedique. Esto lo aprendí del Kung Fu también, que acá en... ¿Y tú crees que es y tú crees que es importante ser bueno o también es importante No, no me independientemente de si refiero, eres perdón, no me refiero a eso de ser el excelente, excelso en, ay, soy genio en... No, 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 no me refiero a eso, me refiero a hacer ya, algo con dedicación y apasionarse, y ahí va a estar el disfrute, que puede ser cualquier cosa, digo, a eso voy. Como a veces un título o una profesión te define, pero vos no sos eso, sos mucho más amplio y plural, este, y sensible. Quedan dos claro, minutos, by the way. Nada quedan más. quedan 2 minutos. Bueno, bueno, la idea sería entonces cerrar de alguna manera. ¿Alguien quiere decir algo respecto? Obviamente que esto no se cierra porque estas conversaciones pueden seguir reproduciéndose y bueno, todos los temas de conversación siempre tienen esta cosa como ecléctica de nunca nada se cierra, nunca nada se termina de cerrar, ¿no? Y no, no, mucha tela para cortar. Son temas muy amplios, ¿no? Filosóficos ya. Este, pero no, no, que buena la charla, la verdad que es tiene un tiempo, yo no sabía, tiene un deadline la charla. Estaba en Claro, Pero, es que tiene el deadline del gratis de Zoom, ¿no? ah, no, no, no sabía, no, no, no sabía. Sí, también sí, es un marco que te también eh, hace que te limita en el buen sentido, como para ser más preciso. claro, está bueno, está bueno. Bueno, bueno, ahí, no, nada de eso. Enciérrense en su habitación mental, pónganle puertas, dibújenla y cierren la puerta una vez que entren. Al cerrar la puerta. Muy buen Sí. mensaje. Chao, chao. No sé si son Yo estoy idiotas. esperando que me mate la aplicación. Me gusta que me mate la aplicación. Sería ideal. No, no, no mata. ¿Te avisa ahí? Mirá vos, no sabía. Sí, te avisa. Un Sí, minuto. Ahí me avisa sí. que queda un minuto. Menos de un Un minuto. Bueno. minuto. Un minuto en Andrómeda o en el cúmulo de Virgo son 100.000 años. En otro lado podemos estar hablando 100.000 años en un minuto de Tierra. Tiempo relativo, así que. Está bueno. El tiempo es relativo. Nos vemos la próxima semana entonces. Bueno, espero que se Chao, corte. chao. Un gusto, Jorge. Un gusto, sí. Y tirá, 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 Espero que nos visites otra vez. Sí, sí, ¿cómo que no? Un gusto, un saludo para allá Chile. Chile, ¿no? Sí, Chile, Chile, sí, exactamente. qué lindo. Ya iré a conocer algún día. Oh, tenés que ir. A Jorgito Sí. nos conocimos.